Nuestro tema es pruebas de hipótesis en la electrónica. El equipo está conformado por Yasmín Hernández García, Armando Juárez Hernández, Norberto López López, Carlos David Ruiz Bautista y su servidor, Christopher Salto Cervantes. Muy bien, ahora les daré la introducción a nuestro proyecto. En este proyecto haremos una hipótesis nula, donde afirmamos cuánto voltaje y amperaje pueden soportar un LED con o sin resistencia, sin ser quemado o sufrir algún tipo de sobrecalentamiento y tener daños críticos. Para poder hacer las evidencias y los circuitos nos apoyamos en una aplicación llamada Tinkercad, donde realizamos las simulaciones de los circuitos eléctricos sin dañar equipo eléctrico o poner en peligro nuestra salud. Normalmente un LED sin resistencia aguanta hasta 2.5 voltios con 145 mA sin ser quemado o calentarse, como se muestra en la siguiente imagen de nuestro circuito simulado. Observamos que tenemos 3 voltios con 158 mA y nuestro LED se observa que está quemado o incluso hasta explotó. Pero bueno, para poder realizar circuitos básicos de 4 voltios, tanto los maestros como las experiencias nos han demostrado que tenemos que utilizar una resistencia de 100 ohms como mínimo. Con esa resistencia el LED puede soportar hasta 4 voltios con 19.3 mA sin sufrir algún sobrecalentamiento o quemarse. Aquí podemos observar en la imagen de nuestro circuito simulado cómo tenemos 4 voltios con 19.3 mA y nuestro LED con una resistencia de 100 ohms y enciende a la perfección sin mostrar algún signo de sobrecalentamiento o que esté quemado. Ok, así que de ahí podríamos decir que sigue un LED con una resistencia de 500 ohms y es capaz de soportar un voltaje de hasta 12 voltios sin sufrir algún sobrecalentamiento o quemarse. Aquí tenemos nuestra imagen de nuestro circuito simulado, como tenemos 12 voltios con 19.8 mA y nuestro LED acompañado de una resistencia de 500 ohms que no está siendo quemado o sobrecalentado, que soporta a la perfección los 12 voltios. Muy bien, así que de ahí podríamos decir que cada 500 ohms un LED soporta 10 voltios sin quemarse o sobrecalentarse, como se muestra en las siguientes simulaciones. Aquí en nuestra primera imagen de nuestra simulación observamos cómo tenemos 22 voltios y una resistencia de 1 kilo. Así que aquí está más que comprobado lo que habíamos dicho, que cada 500 ohms se puede aumentar 10 voltios. Tenemos 22 voltios con 19.9 mA y observamos que nuestro LED acompañado de una resistencia de 1 kilo está aguantando los 22 voltios a la perfección sin mostrar símbolos de sobrecalentamiento o incluso estar quemado. Ante lo dicho, también es lo mismo con nuestra siguiente imagen. Aquí son 30 voltios, que es la escala máxima que nos permite usar en Tinkercad. Así que también está comprobada la teoría de que cada 500 ohms un LED puede soportar 10 voltios. Gracias por su atención. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. En sí, una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entre sus usos, permite llegar a conclusiones acerca de una población a partir de la información que se obtiene de una muestra seleccionada de esa población. Se puede inferir acerca de parámetros poblacionales, relaciones entre variables o predicción de resultado. Como antes mencionada, la prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas. Entre ellas está la hipótesis nula. La hipótesis nula es la afirmación que se está comprobando. Es decir, normalmente la hipótesis nula es una afirmación de sin efecto o sin diferencia, representada por HO, es la afirmación sobre una o más características de poblaciones que al inicio se supone cierta, es decir, la creencia a priori. Por otro lado está la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la afirmación que se desea ser capaz de concluir que es verdadera basándose en la evidencia proporcionada por los datos de la muestra, representada por H1, es la afirmación contradictoria a HO, que es la hipótesis nula, y esta es la hipótesis del investigador. Asimismo, están las siguientes definiciones. Definición de cortocircuito.
Cuando se produce un cortocircuito, se produce una elevación de la corriente eléctrica, lo que provoca a una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento en la intensidad de corriente que lo atraviesa. Definición de ley de Ohm. La ley de Ohm es un elemento fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Es fundamental de toda la ciencia de electricidad, ya que esta ley ha revestido extraordinaria importancia en los cálculos eléctricos. Su ecuación es V igual a R por I, o mejor dicho, voltaje es igual a resistencia por intensidad. La ley de Ohm puede usarse para validar valores estáticos de los componentes del circuito, niveles de corriente, suministro de voltaje y caída de tensión. Bueno, ahora es mi turno de exponerles la hipótesis de este trabajo. Como primer punto, nuestra primera hipótesis es: cuando una resistencia es mayor, más difícil será hacer explotar un LED. Asimismo, creemos que con un LED es capaz de soportar hasta 3 volts sin llegar a explotar. Creemos de igual manera que con un voltaje de 30 volts y una resistencia de 200 ohms no va a explotar el LED. Esto menos sucederá con valores mayores. De igual manera, con una resistencia de 10 kilo ohms, el LED ya no logrará encender. Es todo de mi parte. Para poder calcular el valor de Z en una distribución normal estandarizada, tendremos que hacer uso de algunas herramientas de las unidades anteriores, como lo es una tabla de frecuencias. Empezamos por el ejemplo. Suponga que se registra un valor de 25 resistencias usadas en un circuito. La resistencia menor es de 100 ohms y la resistencia mayor es de 10 kilo ohms. Realiza la tabla de frecuencias. Aquí tenemos nuestras frecuencias. Procedemos primero con los datos previos que nos dan. Son 25 datos totales. El límite inferior es 100 ohms. El límite superior es 10 kilo ohms. Los intervalos son 5. El rango nos da de 9900 y la amplitud de 1980. Procedemos a los intervalos, que está desde 100 hasta 2080, desde 2080 hasta 4060 y así sucesivamente. Después realizamos las tablas de frecuencias. Aquí están los resultados: 17, 4, 2, 1 y 1. En total nos deben dar los datos totales, que son 25, por lo tanto está bien. Realizamos la frecuencia real, se muestran los resultados, la frecuencia porcentual, se muestran los resultados, y la frecuencia acumulada. La marca de clase nos va a servir para poder identificar en el histograma dónde está el punto medio, y para esto lo único que hay que hacer es el límite inferior y el límite superior entre 2. Como ejemplo, el de 100 más 2080 entre 2 nos da 1090. En base a esto sacamos nuestro μ, que nos da 1960, y nuestra desviación estándar, que nos da 9408. Esto lo utilizaremos para hacer nuestro siguiente ejercicio, que dice: si se toma una resistencia Conclusiones. En el presente trabajo presentamos una hipótesis la cual tratamos de formular para corroborar que fuera correcta o incorrecta, las cuales fueron correctas en su mayoría, pues nos dimos cuenta que un LED no soporta 3 voltios, pues a los 2.8 voltios ya ha explotado, mientras que desde los 2.30 voltios comienza a sobrecargarse. Asimismo, comprobamos dos hipótesis, como fue el caso de una resistencia de 100 ohmios, la cual puede explotar a los 15 voltios y encender a 4 voltios, mientras que con una resistencia de 500 ohmios puede hacer que un LED prenda con 12 voltios, mientras que con 30 voltios puede sobrecalentarse pero no explotar.
Con esto comprobamos la hipótesis en la que con una resistencia de 1.5 kiloohmios y 30 voltios y un LED no va a explotar, pues si no lo hizo con 500 ohmios menos lo hará con 1.5 kiloohmios. De aquí también sabemos que entre valores mayores de resistencia un LED no podrá explotar. Para comprobar nuestra última hipótesis en la que se planteaba que con una resistencia de 10 kiloohmios y un voltaje de 30 voltios un LED no encendería, realizamos los ejercicios de poner un LED con 30 voltios y una resistencia de 2 kiloohmios y aún encendía, mientras que con 10 kiloohmios encendía pero de una manera muy baja, por lo que nuestra hipótesis fue errónea. Con un valor de 100 kiloohmios aún logré encender el LED, pero de manera más baja que con 10 kiloohmios, por lo cual nuestra hipótesis falló. El presente proyecto nos sirvió para agilizar nuestra mente, pues nos hace pensar en casos que puedan llegar a ser correctos o incorrectos y llevarlos a la práctica. De manera teórica logramos entender mejor las tablas de Z, así como la distribución de campana. Asimismo, logramos comprender cómo usar la tabla de frecuencias de mejor manera y realizar un histograma. Gracias por su atención.